cordial saludo a cada persona que en este momento se conecta para poder mirar este curso de teología que se está brindando aquí en la Iglesia Cristiana Embajada del Cielo por su pastor Eduardo Romero. Damos un cordial saludo a cada persona que en este momento quiere sacar un tiempo para poder aprender sobre la palabra del Señor. Hoy nuestra primera clase, que se llama la Biblia, queremos compartir un poco sobre qué es la Biblia, lo que la compone y también un breve mensaje sobre ella. Vamos a darle continuidad. Las cosas del Señor son espíritu. Por ende, lo que es la palabra del Señor es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestras manos, que está impresa, pero lo que la Biblia demanda para entenderla, para tomar de ella, demanda ciertas cosas. Ustedes se preguntarán cómo qué cosas demanda la palabra del Señor para poder entenderla. Voy a comentar. Cuando una persona toma la palabra del Señor, es para que la palabra del Señor edifique su vida, para que lo instruya. Pero las personas lo están tomando en la actualidad como cualquier libro. Toman la palabra del Señor como si estuvieran leyendo una novela, como si estuvieran leyendo un periódico o una revista, y las cosas realmente no son así. La palabra del Señor son los pensamientos de Dios impresos en un libro, que demanda que no debemos tener ni odio, ni rabia, ni rencor, ni resentimiento, para que esa palabra hable a nuestro espíritu y edifique sobre nosotros en el templo espiritual. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Cuando nosotros leemos un libro, ese libro nos va a traer información. Cuando leemos un periódico, ese periódico nos va a informar sobre los acontecimientos que suceden en ese país o en esa ciudad donde usted se encuentre. Pero cuando vamos a leer la palabra del Señor, ahí donde debemos tener nosotros esos principios básicos que debemos tener claros antes de leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor va a hablar a nuestro espíritu, y si nuestro espíritu está intranquilo o tiene lo que les mencioné anteriormente, pues no va a ser una edificación para cada uno de nosotros. Es muy importante que nosotros tengamos libre nuestro espíritu y en tranquilidad para que la palabra edifique hacia nosotros. Vamos a continuar. Podemos nosotros mirar que la Biblia se escucha. Hay muchos métodos ahorita para poder tener la palabra del Señor, en videos, en videos, también en el celular, por medio de aplicaciones, pero también la tenemos nosotros impresa. Y es muy importante que nosotros tengamos un corazón sincero y abierto para poder entenderla. Igualmente, la oración y la Biblia son dos armas que el Señor nos ha dado a nosotros para nosotros derrotar a las acechanzas que hace nuestro enemigo Satanás, y cada dificultad que nosotros vamos teniendo y luchas en nuestro camino. Nosotros, como somos peregrinos en este mundo, debemos nosotros tener las armas y conocerlas para saber contrarrestar a las acechanzas que hace Satanás con nuestra vida. Vamos a hablar aquí claramente que la palabra del Señor hay que leerla lentamente, atentamente y repetidamente. No hay que leerla bajo presión, no hay que leerla ni con prisa, porque de esa manera no lo podrás hacer, porque de esa manera la palabra no va a edificar tu espíritu. La palabra no va a poder edificar tu templo espiritual, porque con una persona que tenga el espíritu intranquilo, esté preocupado por salir a trabajar o porque tiene que hacer los quehaceres de la casa, no va a poder tener el momento ni el espacio para poder la persona entender lo que Dios quiere hablarle a su espíritu. Por eso les digo, la palabra hay que leerla lentamente,
No hay necesidad de leerla rápidamente, 30 versículos, 20 versículos. No, un capítulo diario, les recomiendo que lo puedan hacer. No tiene que ser tantos versículos, tantos capítulos. Es poco, pero bien leído y bien entendido. Atentamente, cuando se lee la palabra del Señor hay que leerla atentamente. Estar atento a lo que Dios nos quiere hablar a nuestro espíritu y estar dispuestos a subrayar esa palabra. Estar atentos a subrayar esa palabra que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y repetidamente. A veces uno lee la palabra del Señor y termina y no ha entendido mucho. Por eso es importante hay que leerla. Si terminas de leer un capítulo, volverlo a leer. Y cada momento ese capítulo va a traer convicción a tu espíritu de que esa palabra es para ti. Porque Dios hizo la palabra para nosotros, para los hijos de Dios, para que sepamos los pensamientos de Dios y cómo Dios quiere que sea esa línea en la cual nosotros debemos transitar acá en la tierra. Son los decretos, los estatutos, los mandamientos de Dios para nosotros los hijos de Dios. Como dice la palabra del Señor, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es muy importante que la sepamos nosotros tener claramente en nuestro espíritu, porque es la que va a iluminar el camino por donde nosotros vamos a transitar. Cuando alguien nos pide un consejo, cuando nosotros nos sentimos sin saber para dónde ir, la palabra tiene que estar primeramente brotando de nuestro espíritu, una dirección, a dónde recorremos, a dónde vamos. No es ir al amigo, no es ir al bar, a ahogar las penas, no, es ir rápidamente a la palabra y a la oración, que son dos armas que Dios nos ha dado a nosotros para que seamos fuertes en sus caminos. Muchas personas dicen oren por mí, pero debemos saber que la persona que más debe orar por ti es tú mismo, porque claramente la persona va a orar de una manera muy rápida, va a ser rápido una oración simple, porque Él no sabe constantemente lo que tú estás pasando. Pero si tú utilizas esa arma que es la oración, vas a poder hablar con claridad a Dios. Claramente dice en la palabra del Señor que nosotros no sabemos orar, pero si nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor, el Espíritu nos dará la palabra adecuada para saber expresarnos delante del Señor. Y si utilizamos esa arma de la oración con el arma de leer la palabra del Señor, va a edificar nuestro espíritu de una manera potencial. Porque primero se lee la palabra del Señor para que nosotros sepamos qué es lo que Dios nos quiere hablar en ese momento, en esa etapa de nuestra vida, para saber nosotros después orar conforme el Señor va a llenar nuestra vida y nuestro cántaro, para saber expresar delante del Señor nuestras necesidades. La palabra del Señor es una herramienta en las manos de Dios, en las manos de nosotros también, pero Dios utiliza mucho la palabra de Él para hablarnos a nuestro espíritu. Claramente podemos tomar estos apuntes que son muy importantes. Antes de leer la palabra del Señor tenemos que tener un corazón arrepentido, un corazón humilde y una sinceridad. ¿Arrepentirnos en qué sentido? Pues de todas las cosas que de pronto humanamente nosotros hacemos voluntariamente o involuntariamente sin tener el pleno conocimiento de que le estamos fallando al Señor. Y humildad, porque debemos ser humildes a reconocer nuestros errores. Y sensibles, y también tener la sinceridad. La sinceridad de poder expresarle al Señor lo que estamos viviendo. Antes de leer la palabra del Señor, debemos ser conscientes de todo eso para que nuestro espíritu esté más sensible a Dios, para ver lo que nos quiere hablar en ese momento que hemos destinado y apartado para hacer delante de la presencia de Dios.
Debemos tener, como les decía anteriormente, un espíritu libre, un espíritu que no haya guardado esas ofensas, porque esas ofensas te harán pensar constantemente en lo que te está ocurriendo y no te va a dejar entender la palabra que Dios quiere traer a tu espíritu en ese momento. Si alguien te hizo algún daño o tienes algún dolor en tu espíritu y te sientas a leer la palabra del Señor, va a ser muy complicado, porque constantemente tu espíritu va a estar intranquilo y recordando lo que te ha acontecido, y no vas a poder tener la plena libertad de un espíritu libre para entender la palabra del Señor. Por eso, antes de leer la palabra del Señor, debemos arrepentirnos y dejar libre todas esas acechanzas que nos han hecho, para poder tener un corazón sensible a lo que el Señor nos quiere decir y no sensible a las heridas que hemos padecido nosotros en el transcurso de nuestra vida, o en el transcurso de esa semana, o en el transcurso de ese día. Es muy importante tener eso presente. Igual, cuando vamos a leer la palabra del Señor, es algo que nos va a edificar a nuestra vida. No pensemos que vamos a leer un libro que nos va a informar. Lógicamente, la palabra del Señor nos va a informar sobre hechos y acontecimientos que ocurrieron, pero la palabra es viva y eficaz. La palabra nos hablará a nuestro espíritu para que nosotros podamos tomar esas armas espirituales para tener victoria de parte del Señor. Claramente esto era una pequeña introducción, sobre cómo poder acercarse al Señor antes de leer la palabra del Señor, y como qué tips la palabra del Señor demanda para poder nosotros tener más sensibilidad a entender la palabra, porque hay muchas personas que dicen: yo no entiendo la palabra del Señor, no tengo claridad en la palabra del Señor. Y aquí con esta pequeña introducción traemos respuesta y luz de parte de Dios, para que sepas que cuando hay un espíritu intranquilo y, como les decía anteriormente, lleno de odio, de rabia, de rencor y de resentimiento, va a estar constantemente pensando en esas ofensas que te hicieron, y no te deja estar sensible a lo que Dios quiere hablar a tu espíritu, porque tu espíritu es el que recibe el mensaje directamente de parte del Señor. Ahora les voy a hablar directamente sobre cómo está dividida la palabra del Señor. Vamos a hablar de los primeros 39 libros que habla el Antiguo Testamento. Está dividido por diferentes secciones. Vamos a hablar por el Pentateuco. El Pentateuco tiene 5 libros. Los libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después siguen los libros históricos. Es Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después siguen los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después siguen los profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Después siguen los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Después siguen los 27 libros del Nuevo Testamento, que está dividido nuevamente les digo, por diferentes ítems. Vamos a hablar de los evangelios, que son 4, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
les vamos a hablar sobre las cartas paulinas, que son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Después siguen las cartas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas. Después siguen los libros históricos, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después siguen los libros proféticos, que es Apocalipsis. También les vamos a hablar en este momento de en qué lengua fue escrita la palabra del Señor. Aquí les voy a leer que fue escrito en 3 idiomas: en el hebreo, en el arameo y en el griego. Les voy a leer lo que dice en el hebreo. Dice: por supuesto, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue formada a lo largo de varios siglos y fue escrita por autores muy distintos y en lenguas también distintas. En hebreo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la lengua que se habla en Canaán. El alfabeto hebreo tiene 22 letras consonantes. Originalmente no tenía vocales. Estas representadas por serie de signos, puntos. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Ahora les vamos a leer sobre lo que dice del arameo. Partes de los libros de Esdras y de Daniel fueron escritas en arameo, muy afín al hebreo. El arameo alcanzó su máxima extensión a partir del siglo V a.C., cuando se convirtió en la lengua oficial del Imperio Persa. Era muy usada en el comercio y en las cancillerías el tiempo del Nuevo Testamento. El arameo era la lengua que se hablaba ordinariamente en Palestina. Fue la lengua de Jesús. Todavía se habla en Malula, una aldea de Siria. Ahora les voy a hablar sobre el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en el llamado griego común, el griego popular, que se hablaba y se escribía en el Imperio Romano Oriental. Con esto nosotros nos damos de cuenta que la palabra del Señor fue escrito en esos 3 idiomas. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo podríamos nosotros encontrar más cosas sobre la palabra del Señor? Bueno, les vamos a hablar que también hay unos libros que se llaman los libros apócrifos. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es un libro apócrifo? Los libros apócrifos son los libros que no están dentro del canon de la palabra del Señor. Como al principio del video les comenté, son 66 libros que fueron obra inspiradora de parte de Dios para los hijos de Dios. Entonces los libros apócrifos son libros que también están en la palabra del Señor, pero no están dentro de los libros inspirados de parte del Señor. Tienen mucha sabiduría, sí, pero humana, no inspiración divina. Les voy a leer qué son los libros apócrifos de la Biblia. Los evangelios apócrifos o extracanónicos son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron incluidos ni aceptados en el canon del Tanaj judía, hebrea, aramea, de la Biblia israelita, Septuaginta griega, así como tampoco ninguna de las versiones de ellas. Les voy a aquí enumerar cuáles son los libros apócrifos. El libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Baruch, el libro de Primera de Macabeos y el libro de Segunda de Macabeos. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos,
porque hay personas que dicen la palabra del Señor no solamente son 66 libros, pero lógicamente aparecen más libros porque son los libros que les comento que no tienen inspiración divina. Sí traen mucha sabiduría, pero inspiración divina no. ¿Cómo nació la Biblia? La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego, durante el periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento para los cristianos y luego el Nuevo Testamento. También les comento que la palabra del Señor antes estaba escrita en papiros. Los papiros eran como pergaminos muy largos en los cuales estaba escrita la palabra del Señor y se pasaba de generaciones a generaciones. De esa manera cuidaban esos rollos muy importantes, se lo entregan a una persona que lo cuidara y lo pasara de generación a generación. ¿Por qué se le conoce como Antiguo Testamento? Testamento es una palabra del origen latín, testamentum, que significa alianza. Según la visión cristiana, el Antiguo Testamento representaría la antigua alianza entre Yahweh y los judíos, mientras que el Nuevo Testamento representaría una nueva alianza establecida por Jesús de Nazaret y sus seguidores. Ahí nosotros vamos a saber por qué se le conoce como Antiguo Testamento y también como Nuevo Testamento. Hasta este momento ya hemos hablado muy importantemente sobre qué quiere decir la palabra del Señor. Ahora les voy a dar un importante apunte para que lo tengan también muy presente en las vidas de cada uno. Espero que estén apuntando toda la información que aquí se está brindando, porque sé que les va a servir y les va a edificar mucho sus vidas también. Muchas personas dicen que es escudriñar. Escudriñar dice que es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente una cosa y una circunstancia. Por eso cuando nosotros decimos hay que escudriñar la palabra del Señor, es examinarla. Por eso cuando una persona dice que quiere leer la palabra muy rápidamente, no está escudriñando, está pasando sus ojos sobre unas hojas. Pero cuando se escudriña es cuando se hace lentamente y repetidamente, como se habló al principio del video. Aquí también vamos a nosotros a encontrar que la palabra del Señor es una herramienta muy útil y edificadora para nuestro espíritu. Un apunte muy importante fue que la palabra del Señor fue el primer libro impreso en el mundo. La palabra del Señor, y debemos decirlo con orgullo, con alegría, no con vergüenza, sino con exaltación, y saber que la palabra que nosotros llevamos a la iglesia, al servicio dominical, al servicio que cada uno tenga en sus iglesias, ese libro que llevamos nosotros en nuestra mano fue el primero impreso en el mundo. Dice que el 23 de febrero de 1455 Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia y se produjo el comienzo de la impresión masiva de textos en el occidente. O sea que cuando se creó la primera imprenta, el primer libro impreso fue la palabra del Señor.
Es muy importante que sepamos nosotros eso. Sepamos que las cosas del Señor siempre el Señor va adelante. Satanás es el imitador de las cosas del Señor, porque el Señor siempre va adelante. Por eso todo lo que estamos haciendo, este curso de teología, aquí lo estamos haciendo nosotros por este canal de YouTube, todo lo que son redes sociales, es para edificar a las personas, porque nosotros debemos utilizar las cosas que el Señor nos permite tener para edificación, no para que sea algo que nos dañe, sino algo que edifique a la iglesia del Señor. Por eso debemos utilizar todo lo que tengamos a nuestras manos para esparcir la palabra del Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas, porque el Señor después nos va a llamar delante de su presencia y lo que tú tengas de dones, de talentos, el Señor va a pedirte cuentas. Por eso nosotros nos sentimos con la carga y el deseo de poder expresar estos cursos, porque sabemos de que las personas van a ser edificadas con cada clase que se está dando, porque cada cosa que se va poniendo como una semilla, sé que tendrá su fruto. Esta es nuestra primera clase, que se llama la Biblia, y a través de este canal de YouTube vamos a seguir colocando, con la ayuda del Señor, nuestra segunda clase, que sé que poco a poco irá edificando tu vida y tu espíritu, porque es muy importante que lo tengamos en claro. Vamos a mirar también unas citas bíblicas y ustedes la pueden repasar en su casa cuando tengan ese momento de tener un espacio con el Señor. Es muy importante que la puedan mirar. Hebreos capítulo 4 verso 12, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17, Salmos capítulo 119 verso 9, Isaías capítulo 40 verso 8, Salmos capítulo 18 verso 30, Mateo capítulo 7 verso 24, Mateo capítulo 24 verso 35, Filipenses capítulo 2 verso 14, Salmos 119 verso 130, Mateo capítulo 4 verso 4, Salmos capítulo 33 verso 4 y Salmos 56 verso 4, y Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 y Juan capítulo 8 verso 31 al 32 y Deuteronomio capítulo 8 verso 3 y Hebreos capítulo 1 verso 3. Estas son citas bíblicas que van a ser muy edificadoras para tu espíritu. Vamos a mirar aquí rápidamente lo que dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Vamos a mirar la versión de Reina Valera 1960. También les quería compartir que hay muchas versiones de la palabra del Señor, pero una de las versiones que reúnen la traducción más cerca a las traducciones que leí, que eran 3, es esta Reina Valera 1960, aunque también hay muchas versiones en las cuales edificarán la vida de uno, pero también Reina Valera 1960 es la que más se acerca y no cambia mucho el sentido y el origen de las palabras del original. Vamos a buscar entonces segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Abran sus Biblias ahí donde ustedes se encuentran. Vamos a leerlo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. El verso 17. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. También hay una versión muy interesante que podemos también nosotros verla, que también de pronto para la juventud, para las personas que de pronto se les dificulta a veces entender algunas palabras que están escritas
en Reina Valera 1960, podemos también tener esta versión que es muy buena, que se la recomiendo, que es la traducción del lenguaje actual. Vamos a buscar aquí Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, en la versión del lenguaje actual. Dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Verso 17. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Para mí me gusta mucho esta versión también cuando voy a preparar algún tema, alguna predicación. Me gusta mucho tener esas dos versiones para poder que me traiga más claridad. Lógicamente también es muy bueno cuando tengan la oportunidad de poder enseñar en la iglesia o salgan a compartir la palabra del Señor o tengan la oportunidad de tener un grupo de personas y compartirles el mensaje del Señor, que tengan a la mano, muy importantemente, un comentario bíblico. Les recomiendo mucho el comentario bíblico, que les ayudará mucho. Les ayudará mucho en la manera de poder interpretar la palabra del Señor. Lógicamente el Espíritu es el que les trae mucha claridad, pero también tener estas ayudas son muy necesarias para poder elaborar muy bien la palabra del Señor. Un comentario bíblico muy bueno esa es una ayuda muy importante. Con esto ya daríamos terminado a nuestra primera clase de nuestra escuela de teología. Espero que les haya sido de mucha bendición, de mucha edificación para sus vidas. Y si alguna persona en este momento ha escuchado este mensaje y esta clase y no conoce al Señor, lo invito a que en este momento pueda cerrar sus ojos y pueda acercarse al Señor en oración. Yo lo voy a guiar en oración y usted que me escucha pueda repetir después de mí esta sencilla oración que transformará su vida y será de mucha bendición para usted. Padre, en este momento, Señor, yo reconozco que te he fallado y que soy una persona que te necesita, Señor, que no puede vivir sin ti. No te conocía, Señor, vivía alejado de ti, pero hoy, Señor, me doy cuenta que te necesito. Por favor, borra mis pecados, Señor, y escríbeme, por favor, en el libro de la vida, para cuando yo muera, Señor, y tú me llames a tu presencia, yo pueda estar delante de ti, pueda responder cuando tú me llames por mi nombre. No borres mi nombre del libro de la vida. Ayúdame a caminar siempre bien delante de tu presencia. Ayúdame a ser de bendición a más personas, Señor. Hazme luz en medio de las tinieblas y hazme uno de tus hijos para toda la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración y estás en algún lugar, sea de este país de Chile o sea en cualquier país, acércate a una iglesia cristiana, pídele mucha oración al Espíritu de Dios que te acompañen a orar y acércate a esa iglesia y diles que tú eres una persona que ha recibido al Señor y que te ayuden en el camino del Señor, porque sé que tienes muchas dudas y muchas preguntas y ellos te podrán ayudar.
Igual también sigue mirando nuestros siguientes videos que también edificarán tu vida. Los bendigo y le doy muchas gracias al Señor por la oportunidad que me da de hacer estos videos. Dios permita que les edifique mucho su vida y su espíritu. Bendiciones y que el Señor nos guarde a todos y nos dé fuerzas en este caminar. Amén y amén.